Desde Ra'anana, en Israel, nos acompaña Natalio Steiner, experto en Medio Oriente y director de Comunidades Plus. Natalio, bienvenido a NTN24. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Natalio, ¿por qué elige Bashar al-Assad? La respuesta parece obvia, pero creo que es importante decirlo. ¿Por qué elegiría Bashar al-Assad huir hacia Rusia y refugiarse allí? Bueno, básicamente por dos motivos. Primero, en primer lugar, es que el ejército propio no le respondió. No es normal, no es natural que un ejército de la envergadura del ejército sirio, ayudado por Irán y ayudado por Hezbollah y también por los rusos, tenía que haber respondido como lo respondió en el 2015, donde aplastó sangrientamente, desgraciadamente, la revuelta de aquel momento también. No tuvo respuestas, esto ya lo planteó hace una semana atrás ante una autoridad alta iraní que tampoco le dio demasiadas respuestas. Se ve que evidentemente a nivel geopolítico distintas cosas están cambiando con la llegada de Biden al poder y se están recalculando las cuestiones. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta también que el ejército ruso tampoco le respondió. Hay una base aeronaval importante también en Rusia que los primeros días hubo algunos bombardeos simbólicos sobre Hama, sobre Alepo, pero no hubo digamos, un involucramiento ruso importante. Y ahí uno puede hacer por el momento alguna deducción, nada más. No tiene otro elemento para saberlo. La deducción sería, lo que los analistas estamos pensando, es el hecho de que Putin aquí hizo un cambio de fichas con Estados Unidos. Pidió algo para Ucrania, en el tema Rusia-Ucrania, y sacrificó en el tablero de ajedrez a Damasco, a Siria, que sería en este contexto, desde el 7 del 10 de 2023, con la guerra que inició Irán contra el Estado de Israel, un jugador menor. Básicamente, ahora, ¿por qué el ejército en general no le respondió? Tiene que ver con que es un ejército ya hace tiempo bastante mercenario, muy mal pago. Gran parte de los soldados no tienen el entrenamiento adecuado, las armas no son modernas completamente tampoco, y hay que decirlo, la motivación de los rebeldes islamistas, que es muy preocupante, era mucho más fuerte que el nivel de defensa y la intención de defender un régimen despótico, tiránico, dictatorial y criminal como el de Bashir el-Assad. Creo que las imágenes de hoy, en donde se vieron el saqueo al palacio, al Banco Central, al estacionamiento de automotores lujosos, mostraba la diferencia de poder que habría entre el pueblo común, que los soldados son parte del pueblo común, y entre el gobierno sirio, que fue licuando y perdiendo poder porque sus aliados, es decir, Irán y el Líbano, perdieron poder también. Ya lo vamos a ir explorando, esa geopolítica que resulta bastante interesante en el vecindario sirio. Por lo pronto me interesa que revisemos las fuerzas bastante heterogéneas por demás que han derrocado a Bashar al-Assad y cómo están distribuidas. La islamista Organización para la Liberación del Levante, HTS en sus siglas en árabe, ha capturado en apenas unos días Alepo primero, después Hama y por último Homs, que se han rendido sin presentar resistencia. Por su parte, el Ejército Nacional Sirio, bajo la tutela turca, ha capturado Tel Rifat y ha concentrado sus energías en las fronteras con Turquía. Por su parte, las fuerzas democráticas sirias controladas por las milicias kurdas han tomado Deir ez-Zor y Abu Kamal en la frontera con Irak. El Frente del Sur, en la órbita de Estados Unidos, se ha hecho con Zubeida y Daraa, ciudad donde se inició el levantamiento popular en 2011. ¿Cómo explicar esta amalgama de fuerzas? Ayer discutíamos la diferencia que hay entre esas fuerzas políticas y dentro de esa amalgama bélica que derrocó a Bashar al-Assad también hay extremistas islámicos que Estados Unidos también se comprometió a derrotar. Por supuesto, por supuesto. Este es uno de los puntos claves del futuro, de qué le espera a Siria de aquí en más. Ya Bashir el-Assad es parte de la historia, está en Moscú, está asilado, pidió refugio, va a ser cobijado ahí como un criminal, debería ser juzgado como criminal de guerra por las masacres que hizo hace años atrás y a la gente que tuvo en prisión retenida ilegalmente. Ya es una historia prácticamente pasada, su ejército, como dijimos, se evaporó. Ahora, ¿qué unió a estas milicias? En general, son dos elementos predominantes lo que le unieron. El primero es gravitante en forma absoluta: el odio sistemático al régimen de Bashir el-Assad.
Un régimen basado únicamente en el poder de la minoría alawita, que es una rama del chiismo, de la rama chiita islámica, pero es una minoría pequeña, pero que detentaba un poder muy grande en Siria. Teniendo en cuenta que en Siria el 60%, ni más ni menos, de la población es de origen sunita, es decir, de la misma rama que profesa la fe islámica de Arabia Saudita, de Egipto, de otros países básicamente, de Jordania, de otros países básicamente de la región. Y por lo tanto, la diferencia histórica que hay entre chiitas y sunitas viene ya de 1000 años atrás, no es algo de ahora, sino que el litigio que hay ya es antiguo. Es decir, hay un elemento común que es el elemento religioso contra un régimen opresivo y un hombre odiado como Bashir al-Assad. El elemento religioso es predominante. Naturalmente los kurdos son un elemento conflictivo en esta coalición, un elemento raro, porque los grupos islamistas han perseguido en el 2013, 2011 a los kurdos, a punto tal que Estados Unidos tuvo que intervenir en su propia defensa. Por lo tanto, es raro por el momento entender por qué los kurdos prefirieron, de alguna manera, entrar en esta coalición y sacarse encima el peso de lo que significaba el gobierno de Bashir el-Assad, con el cual tenían algún tipo de acuerdo también. El otro grupo que depende de los turcos es bastante más claro, porque todo este grupo heterogéneo que se conformó de 4 o 5 grupos diferentes en origen, en etnia, en intereses, etcétera, etcétera, es un grupo formado detrás de la inspiración de la potencia. Esa potencia es Turquía. No hay ninguna duda al respecto. ¿Quién los ha armado? ¿Quién los ha entrenado? ¿Dónde se han desarrollado? En el límite con Turquía, en la zona de Idlib, donde desde el año 2013-14 el gobierno sirio no ha podido dominar, someterlos definitivamente. De allí surgió la rebelión, que fue obviamente cosificada por parte de distintos líderes islamistas. Y este es el problema a futuro de Siria. Cuidado. Los elementos que han unido a esta revuelta son los mismos elementos que una vez que lleguen al poder pueden pelearse entre sí para ver quién va a dominar Siria, a menos que logren tener una agenda común de unidad nacional, cosa que por el momento lo veo bastante difícil, teniendo en cuenta lo que ha pasado con Irak en 2003, 2011, lo que ha pasado con Libia en 2011, la primavera árabe, lo que ha pasado y pasa con Yemen hasta el día de hoy, que está en guerra, Yemen del norte, Yemen del sur, los Houthis. Es decir, la fragmentación, la fractura, la disgregación que hay dentro del mundo árabe y musulmán a veces sirve como un elemento homogenizante y otras veces sirve como un elemento dispersante. Vamos a ver cuál de estos elementos va a predominar. Otras veces como un ingrediente dispersante y además, permítame agregar, explosivo. La caída del régimen Sí. de Bashar al-Assad comenzó a finales de noviembre, no hace mucho, menos de 2 semanas Sí. quizá, con el anuncio de este grupo islamista de una ofensiva sorpresa tras más de una década de guerra civil. En solo 11 días tomaron el control de varias ciudades y provincias, comenzaron con una incursión sorpresiva en Alepo y sin mayor resistencia fueron avanzando por la provincia de Idlib, tomaron Hama, Daraa, Homs y finalmente llegaron a Damasco. Quiero que revisemos el siguiente informe. 7 de noviembre, un grupo de rebeldes islamistas inició una ofensiva contra el régimen sirio que comenzó con una incursión sorpresa en regiones del norte del país. Su plan de apoderarse de ciudades claves para derrocar al presidente Bashar al-Assad avanzó rápidamente. Días después tomaron por primera vez en años el control por completo de Alepo, la segunda ciudad de territorio sirio. Pese a los esfuerzos de Assad, que con ayuda de Rusia intentó detener la operación, en cuestión de horas ya habían entrado a Idlib, donde también hubo enfrentamientos y bombardeos. Avanzaron tomando tierras y en pocos días lograron controlar Hama. Al tiempo, en el sur tomaron la ciudad de Daraa. Después cercaron por todos los frentes el enclave estratégico de Homs, en el centro de Siria. Es una ciudad crucial que conecta Damasco con el norte y la costa mediterránea. La capital siria era el objetivo principal a conquistar de los militantes y hoy quedó bajo su dominio. Natalio, la guerra en Siria no es nueva. Llevamos unos 13 años hablando del conflicto. ¿Por qué ahora sí cayó Damasco? Bueno, justamente Damasco cae ahora por la debilidad general que se ve en la región. Yo diría que si bien, voy a hacer un juego de palabras, si bien la guerra con Siria o la caída del actual régimen sirio
comenzó a notarse en los últimos 11 días, yo diría que comenzó, paradójicamente, el 7 de octubre del 2023, cuando Irán, a través del Hamas, en la Franja de Gaza, decide llevar a cabo adelante un ataque que ya conocemos todos contra el Estado de Israel, hemos visto las consecuencias. Todo esto generó que el Estado de Israel respondiera con un vigor, con una fuerza, con una tenacidad que no tuvo antes para prever la masacre que el Hamas le originó. ¿Y qué es lo que esto generó? Generó la virtual desaparición o casi extinción militar del Hamas en la Franja de Gaza. Una situación de completa irregularidad, de debilidad y destrucción del mando y también del poder militar misilístico de largo alcance y de mediano alcance de Hezbollah. Acordémonos también el famoso tema de los Vipers y la eliminación de una cantidad de terroristas en forma bastante masiva e importante. Todo esto llevó a un debilitamiento de Hezbollah, ni que hablar la muerte de Nasrallah, líder histórico de 33 años en el poder, el hombre fuerte que empujaba a las masas de alguna manera, que también son minoritarias los chiitas en el Líbano y que eso también puede traer problemas en un futuro cercano y ser un efecto dominó básicamente en la región. Y por otro lado también el otro sostén, Irán, que en realidad es el que pergeñó, el que armó la cabeza del pulpo, el que armó esta coalición asfixiante contra el Estado de Israel, fue golpeado también por Israel. Recordemos que su sistema defensivo respecto al último ataque israelí colapsó y evidentemente ha quedado desmadrado y la promesa de venganza contra Israel ha quedado diluida en los distintos brazos y factores. O sea, dicho de otra manera, el Estado de Israel, que empezó luchando en 7 frentes con enemigos dispersos pero poderosos en general, manejados por Irán, hoy por hoy está controlando y dando vuelta completamente la situación. En este momento podemos decir que Irán tiene 2 aliados más débiles, cercanos, que son los Hutis en el Yemen, que están a 1.800 kilómetros de Israel, y por otro lado las milicias iraquíes, que se encuentran en la frontera entre Irán e Irak y que disparan cada tanto algunos misiles o algunos drones contra el Estado de Israel. Todo esto debilitó al propio régimen de Assad, que nunca quiso contender abiertamente contra Israel, ni quiso apoyar directamente al Hezbollah en un encuentro armado contra el Estado judío. Simplemente Assad se dedicó a algo muy complejo, que es permitir que el territorio sirio fuera la autopista por la cual transitara la gran cantidad de armas con las cuales Irán armó a Hezbollah, o viene armando a Hezbollah desde el año 1982. Y eso le costó realmente caro, porque obviamente Israel tuvo en la mira a Siria, pero mientras Siria no provocaba a Israel, Israel dejaba pasar la situación. Ahora vemos que la situación se ha invertido y en este conflicto Israel participa ocupando ahora territorio sirio con carácter defensivo, en una guerra defensiva para evitar que los sectores islamistas tan heterogéneos, tan mezclados, tan raros, tan difíciles, tan dispares, puedan ser una amenaza real para Israel. A ningún Estado del mundo le gustaría contar con un Estado talibán, Afganistán a su lado, y los rebeldes sirios, o por lo menos los grupos predominantes hasta el momento, tienen algunos componentes típicos de los sectores talibanes o los sectores extremistas y islamistas que perseguirían a las minorías. Me lleva usted a revisar cómo había sido hasta ahora esa distribución de fuerzas en el vecindario. Revisamos los principales aliados que tenía Bashar al-Assad: Rusia, Irán y Hezbollah. Rusia ha sido un aliado político de Siria durante décadas, proporcionándole armamento y financiación a las milicias. Rusia tiene 2 bases militares, ya lo decía usted, una base naval en Tartus y una en Meimim. Sin embargo, Moscú retiró sus barcos de guerra y estaría trasladando sus equipos militares. Irán, por su parte, tenía un gran número de sus milicias aliadas dentro de Siria que comandaban la lucha contra los rebeldes en terreno. En cuanto a Hezbollah, las consecuencias en su relación pueden ser trágicas debido a la importancia territorial en la que el régimen de los ayatolás envía armas, dinero y expertos militares a ese grupo terrorista libanés. Turquía consigue ganar peso en Oriente Medio. El apoyo durante estos años a los rebeldes ha sido fundamental para que hoy cayera el régimen de Bashar al-Assad. Turquía mantiene además su interés en la frontera por la presencia de la comunidad turca. Además, han ejercido también, por supuesto, presión Estados Unidos, Israel, lo decía usted muy bien, Natalio, y la Unión Europea. A propósito de este cóctel, el embajador de Irán
Irán en Siria, Hossein Akbari, culpó a Israel por el derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria. Los acusó de armar a los rebeldes y brindarles apoyo mientras sugirió que el régimen sirio también renunció a la lucha. Revisemos lo que decía el señor Steiner. Hay una pregunta seria, ¿por qué todo cambió tan rápidamente en el terreno? Bueno, esto se remonta al hecho de que tal vez en la historia de los últimos 15 años, cuando este ejército estaba en una larga guerra y bajo muchas presiones globales, el régimen sionista cometió muchos crímenes contra ellos, impuso muchas presiones e hizo preparativos. Nuestro analista invitado hoy, Natalio Steiner, justamente nos lleva a trazar ese paralelo entre Irán e Israel. Precisamente el primer ministro Benjamin Netanyahu saludaba más temprano el derrocamiento desde la dinastía al-Assad, respaldada por el grupo terrorista Hezbollah en Líbano, y lo calificó como un día histórico. Veamos. Este es un día histórico para Oriente Medio. El derrumbe del régimen de Assad, la tiranía de Damasco, ofrece una gran oportunidad, pero también entraña importantes peligros. Este colapso es el resultado directo de nuestra acción enérgica contra Hezbollah e Irán, los principales partidarios de Assad. Ha desencadenado una reacción en cadena de todos aquellos que quieren liberarse de esta tiranía y su opresión. A propósito, hay información en desarrollo. Estamos recibiendo reportes de organizaciones no gubernamentales que indican que Israel ha bombardeado depósitos de armas en el este de Siria mientras continúa el despliegue de tropas israelíes en los altos del Golán. Por supuesto, estamos hablando del fin de una era, del fin de una dinastía. Una era, la de Bashar al-Assad, de 24 años aproximadamente de gobierno y una dinastía de más de 5 décadas. Veamos a continuación el perfil del derrocado Bashar al-Assad. Bashar al-Assad tenía apenas 34 años cuando asumió el poder en Siria en el año 2000. El Parlamento había modificado la Constitución para bajar la edad mínima de 40 años necesaria entonces para ser presidente. Ocurrió inmediatamente después de la muerte de su padre, el presidente Hafez al-Assad, quien tenía 69 años. Había regido el país con mano de hierro durante 3 décadas tras ungirse en 1970 con el apoyo de los militares y de la minoría étnica alawí, una secta chiita minoritaria en un país predominantemente suní. Bashar, su segundo hijo, terminó juramentándose después de un referendo en el que no hubo más candidatos, con el 97% de los votos por un primer periodo de 7 años. El líder del régimen sirio se aferró al poder en medio de serios cuestionamientos de la comunidad internacional. Y aunque decía que su familia no era dueña del país, en 2021 se hizo reelegir para un cuarto periodo en el cargo en unas elecciones que no fueron consideradas ni libres ni justas y en las que supuestamente ganó con el 95% de los votos. Hasta este 2024, al-Assad había permanecido como el gran sobreviviente de la primavera árabe que hace 13 años acabó con largos regímenes como el de Muammar Gaddafi en Libia y el de Hosni Mubarak en Egipto. Natalio Steiner, desde Israel, ¿qué le deja a Siria estas dinastías? Esta dinastía de los Assad, primero su padre Hafez y después Bashar al-Assad. Bueno, antes de responder solamente quisiera decir un concepto acerca de lo que dijo, creo que el embajador iraní, que ustedes citaron, me parece Sí. que había hablado. ¿No? Es un verdadero disparate. Los iraníes pareciera que sufren de paranoia y no reconocen los errores propios que han cometido básicamente en la región. Son ellos mismos los que han abandonado el régimen, como lo expliqué básicamente antes. Segundo, la frontera entre Siria e Israel, desde el año 1973, cuando terminó la guerra de Yom Kippur, fue una frontera tranquila, sin incidentes, no hubo incidentes militares algunos. Por lo tanto, Israel no tenía ninguna intención de llevar a la guerra a territorio sirio, porque ya bastantes enemigos y contendientes tenía. Y por otro lado, por si hiciera falta decirlo, ya en 1998 y en el 2008, 2 gobiernos israelíes diferentes empezaron a negociar en secreto con el gobierno de Assad. Primero Assad padre y luego Assad hijo, la devolución o la paz definitiva con los sirios a cambio quizá de la meseta del Golán, que hoy es absolutamente estratégica. Israel la está blindando y gracias a Dios que realmente la está blindando para evitar una penetración de terroristas de origen difuso, que son aquellos que derrocaron al régimen actual. Esto para responder al embajador iraní. Ahora, por otro lado, ¿qué deja la dinastía de Assad? Deja
cerca de 500.000 de muertos. Deja el uso de armas químicas contra su propia población. Deja el apoyo a grupos terroristas regionales y alianzas como con Hezbollah e intentos de desestabilizaciones regionales. Ahora, el gran problema, además de esto, es que deja un país en ruinas como es Siria, en donde hoy por hoy casi el 80% de su población es pobre o tiene un nivel económico bajo en líneas generales. El país ha estado gobernado por un feudo, por una casta, tal efectivamente como se nombró, del partido mal llamado socialista Baath, porque socialista no tuvo absolutamente nada. Solamente en su momento de Guerra Fría la vinculación con la Unión Soviética, cuando ésta se llamaba así. Por lo tanto, la verdad que es mezquino, un régimen sangriento que ha encarcelado en juicios sumarios a mujeres y niños, como lo vimos hoy mismo, en una misma prisión durante años, a algunos alumnos de escuela que se limitaron a escribir en algunos pizarrones algunas leyendas contra el régimen, fueron severamente sancionados también con la cárcel. Un régimen opresivo, represivo, dilapidador de los dineros públicos, realmente no deja nada positivo, muy por el contrario. Lo que va a dejar es algo tremendamente más negativo aún todavía, una profunda desestabilización regional. Va a mover todo el tablero de la región y por eso es que hay tanta preocupación también ahora, no solo en Israel por una cuestión de quién está del otro lado, sino también en países árabes como Jordania, que tiene límite con Siria y tiene la frontera cerrada, y un país árabe más lejano como Egipto. Ambos países tienen temor ahora que la expansión del islamismo extremista, estilo Al-Qaeda, estilo ISIS, que estaba un poco apagado todavía en Siria, pueda reavivarse, como quien se reaviva realmente el fuego. Es muy importante tener en cuenta todo este elemento, porque justamente es en estas épocas de dispersión, de disgregación, de gobiernos difusos, de un poder no muy claro, es donde surge Al-Qaeda y donde surge también el ISIS, que aunque tienen agendas diferentes y tienen algunos modelos de actuación diferentes, son dos grupos terroristas aberrantes que ya hemos conocido sus barbaridades y que realmente pueden volver a emerger. De hecho, sabemos claramente que el ISIS, si bien fue derrotado hace años en cuanto a califato, pero su idea o grupos del ISIS todavía subsisten en Siria y también subsisten en Irak. De allí la presencia de soldados norteamericanos luchando contra estos grupos también. Durante esta década de conflicto armado en Siria, Bashar al-Assad había sido señalado de perpetrar atrocidades contra su propio pueblo. Yo quiero, Natalio, que veamos a continuación una radiografía de la guerra civil que arruinó a Siria mientras él se aferraba al poder. El extendido conflicto ha causado la muerte de más de 300.000 personas y ha enviado a casi 6 millones de refugiados fuera del país. En marzo de 2011, con la primavera árabe, comenzaron las primeras protestas contra Bashar al-Assad. La crisis se transformó en un conflicto armado. El enviado de paz de la ONU y exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, viajó en 2012 a Damasco para mantener conversaciones de paz con al-Assad. Naciones Unidas advertía sobre el creciente número de refugiados que huían de Siria. La guerra seguiría adquiriendo dimensiones intolerables. El régimen fue acusado de haber lanzado un presunto ataque químico en el suburbio de Ghouta Oriental, en manos de los rebeldes sirios, que mató a más de 200 personas. Las imágenes mostraban a niños inconscientes tirados en el suelo mientras se veía a algunos adultos ayudarles a respirar con ayuda de aparatos. La niñez ha cargado con un peso insostenible. Omran, de 5 años, se convirtió en 2016 en el símbolo del horror cuando una cámara lo captó en una ambulancia limpiándose la sangre de su rostro después del bombardeo de al-Assad contra un barrio opositor en Alepo. En 2017, imágenes de un nuevo aparente ataque químico, esta vez en Hana Shaykhun, en la provincia de Idlib, le dieron la vuelta al mundo. Se veían personas llorando y un hombre realizando resucitación cardiopulmonar a una persona mientras otra rociaba agua sobre los cuerpos en el suelo. Bashar al-Assad, quien se había sostenido con el apoyo de Rusia e Irán, logró restablecer en 2023 las relaciones de Siria con el mundo árabe después de más de una década de ser tratado como paria por los ataques a su población. Natalio, refugiado ahora Bashar al-Assad en casa de uno de sus más grandes aliados, ¿puede este dictador aún rendir cuentas ante el mundo por sus crímenes?
No estando en Rusia, debería moverse todo un esquema jurídico internacional de condenas y de acusaciones. No me parece que Putin pueda realmente entregarlo, más bien la historia de Putin de cobijar a este tipo de personajes. No, no lo creo. Y lo que quería agregar a un dato, lo que ustedes también dijeron en el informe, es que más allá de los 6 millones de refugiados sirios en Turquía, en Alemania, en otros países de Europa, Suecia, Holanda, tenemos que tener en cuenta también que hay 1,5 millones de refugiados sirios dentro de su país, desplazados de sus hogares en distintos lugares que todavía no han podido volver. Recién hoy veíamos algunas imágenes de gente que está volviendo de Turquía, no sabemos a qué casas, a qué hogares y en qué situación básicamente se van a encontrar. Y también decirles que hay un factor que tampoco podemos olvidar de esa guerra civil atroz y de ese gaseamiento feroz. Primero que Bashir al-Assad tuvo el antecedente ya de su padre en 1982, cuando en la localidad, creo que era en Alepo o Hama, no me acuerdo, Hama, no recuerdo ahora exactamente, masacró a más de 20.000 miembros de la hermandad musulmana. Es decir, grupos que están identificados, los de hoy, con la hermandad musulmana de aquel entonces. O sea, ese sentimiento de venganza perdura por la muerte de esas 20.000 personas por parte del padre del actual dictador. O sea, ahí hay un antecedente. Y el segundo punto es que en Siria, y más específicamente en Damasco, la capital, hasta hace algunos años atrás, cuando fue el brote tan profundo de la primavera árabe, vivían 360.000 palestinos. 17.000 de ellos fueron eliminados también por el régimen, en una masacre de la cual prácticamente nadie habla, no dicen nada respecto de este tema. También porque el régimen consideró que eran opositores o pertenecían a otras líneas de pensamiento diferentes. Es decir, el grave problema allí de Siria es que está sentado, o se asentó, no ahora, el poder sobre una minoría alawita, como lo nombré antes, que es una rama del chiismo, que no existe prácticamente en ningún otro lugar, pero que detenta las estructuras de poder y que maneja la zona costera de Siria por encima del Líbano, los puertos, aeropuertos, o manejaba, mejor dicho, puertos, aeropuertos, y que terminó desmoronándose. Ahora, lo que tenemos que ver es quién va a gobernar, cómo va a gobernar y qué van a hacer con esa minoría alawita que acompañó a Assad en el poder, porque Assad se escapó a Rusia y está allí y difícilmente se ha entregado, insisto. Pero ¿qué va a hacer la minoría alawita que lo acompañó? ¿Habrá reconciliación con ellos? ¿La población aceptará esa reconciliación que un eventual gobierno de unidad nacional, tal como se plantea en el discurso, pueda involucrarlos de vuelta y unir a Siria? Tengamos en cuenta que en Siria tenemos alawitas, sunitas, chiitas en cuanto a ramas religiosas, tenemos a cristianos, tenemos a drusos, también son religiosos dentro del Islam, tenemos a kurdos y tenemos otras ramas islamistas también importantes y además tenemos la injerencia directa de potencias extranjeras. 3, Estados Unidos, Turquía y Rusia, que tienen soldados propios. Irán tuvo hasta hace poco, pero estaba representado por las milicias del Hezbollah. Y ahora, en este momento, con la presencia de Israel, que el día de hoy ha destruido 2 importantes bases químicas para evitar que ese material químico pueda caer en manos de grupos terroristas que pueden hacer un verdadero desastre. Si Siria no tuvo reparos realmente en hacerlo en su momento, me parece que estos grupos extremistas que no conocen límites podrían también llegar a ser un verdadero desastre con su población y quizá, Dios libre y guarde también, atacando a cualquier otro país vecino, entre ellos a Israel. Pero me parece que por el momento, y solo por el momento, hasta que el nuevo régimen se estabilice, Israel no está en la agenda de ataque de los grupos terroristas que se están haciendo del poder y que más que nada van a tratar de dirimir sus diferencias ni bien estén llegando y consolidándose en el poder, si es que realmente se puede hacer. Sí, eso lo reconocía de hecho el presidente Joe Biden. Debo concluir la entrevista, pero es un último ingrediente no menos importante, por supuesto, que sí quiero tocar, y es lo que decía más temprano el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien celebraba la caída de Bashar al-Assad en Siria y afirmaba que representaba una oportunidad histórica para los sirios. Esto decía: trabajaremos con todos los grupos sirios, incluso dentro del proceso liderado por las Naciones Unidas, para establecer una transición que nos aleje del régimen de Assad hacia una Siria independiente y soberana, con una nueva constitución, un nuevo gobierno que sirva a todos los sirios.
Este proceso será determinado por el propio pueblo sirio. Estados Unidos hará todo lo posible para apoyarlo. Seguiremos vigilantes, no se equivoquen. Algunos de los grupos rebeldes que derrocaron a Assad tienen su propio historial sombrío de terrorismo y abusos de derechos humanos. Hemos tomado nota de las declaraciones de los líderes de sus grupos rebeldes en los últimos días y ahora están diciendo lo correcto. Pero a medida que suman una mayor responsabilidad, evaluaremos no solo sus palabras, sino también sus acciones. Justamente lo que destacaba nuestro experto invitado, Natalio Steiner. Natalio, ¿cuál debe ser el papel de Estados Unidos? Porque ayer el presidente que va a asumir en enero 20, Donald Trump, decía que Estados Unidos no debe involucrarse. Efectivamente, la agenda de Trump para Medio Oriente quizá de repente puede ser involucrarse en algunos temas y en otros temas no involucrarse. En este tema de Siria, donde el terreno es tan patinoso, tan fangoso, tan complicado, en donde hay otras potencias que están en juego, según la visión de él, podría no complicarse o no implicarse, cosa que es dudoso que no lo pueda hacer. Va a tener que embarrarse y va a tener que complicarse porque así las circunstancias lo van a imponer. De hecho, ya, como dije antes, hay tropas norteamericanas hace muchos años ya peleando contra el ISIS y esa es una batalla todavía no ganada, no terminada y que hay que ver cómo va a seguir. Por otro lado, tenemos que entender que la llegada, en primer lugar, que las intenciones de Biden son buenas. Pero naturalmente son tardías, faltan días nada más para que Biden deje el poder. Pero Biden dijo algo muy importante que me gustó, me pareció muy bien, porque es correcto y porque implica que entendió un poco la cultura de la región, o por lo menos en este momento la entendió. Hace 4 años atrás quizá no la entendía en Afganistán, pero ahora sí la entendió. Cuando dijo, juzgaremos a estas personas por sus acciones y no por sus dichos. Es correcto. Eso es muy correcto porque en cuanto a promesas y en cuanto a que vamos a normalizar y Siria y un gobierno del pueblo, todo muy lindo, todo suena a democracia occidental. Pero estamos hablando de Medio Oriente y en Medio Oriente la palabra democracia occidental solamente es un atributo propio del Estado de Israel, por lo menos tal como lo conocemos en los términos de la democracia occidental. Por lo tanto, yo creo que Biden va a involucrarse, Trump va a involucrarse, va a tener que involucrarse, de hecho va a venir con una agenda muy cargada contra, podemos decir, un socio de Siria como es Irán, y que naturalmente eso va a tener implicancias para toda la región. Ya de hecho se está reconfigurando el mapa, fíjense los cambios que han habido en Qatar, en cambio a la actitud que Qatar tiene hacia el Hamas islámico. E inclusive, y esto no tiene que ver tanto quizás solamente Estados Unidos, ya el propio Hamas islámico está marcando una flexibilización en la negociación con los cautivos que tiene en sus manos porque se ha quedado con las manos vacías. No tiene más aliados. El Hamas ha perdido todos los aliados. Irán está con sus problemas, ni que hablar ahora que obviamente los rebeldes sirios no tienen en la agenda el apoyo directo al Hamas y Hezbollah en el Líbano va a tener un problema de supervivencia, porque en el Líbano hace bastante tiempo que grupos drusos, grupos también mayoritarios sunitas, minorías cristianas, hace mucho que están viendo que Hezbollah le ha hecho pagar al Líbano un precio muy caro por una guerra que no es la guerra que ellos tenían que pelear. ¿Qué hace Hezbollah peleando en el Líbano contra los palestinos? Es un conflicto completamente ajeno y ha llevado al país al desastre verdaderamente también. El Líbano ha perdido prácticamente todo un producto bruto de un año entero en esta lucha contra Israel por involucramiento de Hezbollah. Así que no hay ninguna posibilidad en ese sentido. Trump va a venir para cambiar en parte de la región. Hay que ver hasta dónde va a poder llegar en hacerlo, dónde podrá pacificar, dónde no. Veremos cuáles son los puntos centrales de su agenda, que hasta el momento se presenta como una agenda fuertemente pro-israelí también. Veremos, porque en efecto hay mucho por ver. Natalio Steiner, experto en Medio Oriente, gracias por haber recibido nuestra llamada desde Israel. No, gracias a ustedes, por favor. Que estén muy bien.